Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Hoy es viernes y estamos con un invitado muy especial, es el señor César Villanueva. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros y es en la actualidad congresista de la República por el partido Alianza para el Progreso. César, buenas noches, gracias por acompañarnos. Alfonso, para ti, un placer. Lo primero que te pediría es, ¿cuál es tu opinión en relación a lo que ha ocurrido en las últimas horas cuando digamos, la bancada de Fuerza Popular ha señalado que va de todas maneras la censura y la próxima semana estarían ya votándola y colocándola como corresponde al reglamento del Congreso? Bueno, en primer lugar era un hecho previsible, ¿no? Que Fuerza Popular iba a ir hasta la moción de censura, ¿no? Que está en ese proceso. Y ahora ese es un hecho tan concreto, ¿no? Que ya no es una especulación. Entonces, frente a eso, lo que le conviene al gobierno es hacer política en serio y determinar cuál es la ruta que tiene que seguir muy rápidamente para lograr que los decibeles de esta suerte de enfrentamiento, de tensiones y cosas, baje, asuma una política de fijar más el tema de la gobernabilidad antes que seguir con los temas tensionales. Tú has dicho una frase que resalta, porque has dicho hacer política en serio. Bueno, ¿qué quiere decir eso entonces? Por contraposición, diríamos que lo que ha venido haciendo hasta ahora el presidente del gobierno ha sido una política que en broma, ligera, con poco cuidado en las formas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo lo que creo es que tiene una política definida bastante interesante, pero que no ha seguido hasta el día de hoy incluso una estrategia clara, política, ¿no? De cómo va a manejar una instancia de gobierno en la cual no tiene toda la fuerza en el Parlamento, pero que necesita el Parlamento para lograr avanzar en las principales reformas. Hasta ahora lo que ha tenido es, digamos, una aceptación de parte de todo el Congreso y particularmente de la mayoría de Fuerza Popular. Uno, de la confianza en el inicio del gobierno. Segundo, la aprobación del presupuesto, ¿no? De tal manera de que ha ido caminando más o menos. Pero la estrategia política que ha ido siguiendo conforme ha ido avanzando creo que no ha sido la más adecuada. Por ejemplo, en esta etapa de la interpelación es, como tú sabes, una facultad que tiene el Congreso constitucionalmente. Es como un debate, es como una comisión, claro. O sea, no hay que ponerse ni nervioso ni a llorar por una interpelación, te interpelan más, respondes. Claro. Entonces, mira, yo personalmente voté en función a que no hubiese la interpelación en la medida que el primer paso que había tomado el ministro de Educación fue pedir al Congreso, yo voy al Congreso a explicar lo que tenga que explicar. Ya. Entonces lo correcto hubiese sido aceptarle, darle esa condición. Pero la mayoría aprobó la interpelación. Y muy bien, la interpelación es la interpelación, igual, no es que hay que dramatizar en el asunto, pero ahí vienen los primeros errores, ¿no? de una lectura política de parte del Ejecutivo cuando señalan que una interpelación pone en riesgo la reforma de educación, la universitaria, etcétera, pero nadie había hablado hasta ese momento sobre eso. Pero Gino Costa dice que lo que está detrás del tema en el fondo es esos intereses de traerse abajo la reforma educativa, la ley universitaria y al mejor ministro que hay de educación y que las cifras de todos los censos muestran que estamos en el camino que nunca hemos tenido en la historia de la educación en el Perú, lo ha dicho Gino Costa hace unos minutos. Ya, de acuerdo, pero en un escenario político que todos conocemos, donde hay mucho de especulaciones, ¿no es cierto?, tienes que saber que manejarte en ese mundo real de la política. ¿Cuál es la especulación que te preocupa? Entonces, a ti? La especulación dice, bueno, la censura, la interpelación va a
a ir hacia, o jalas a la interpelación porque quieres parar la reforma de la educación, la reforma universitaria. Hasta ese momento nadie ha hablado de ese tema. Lo que ha hablado es un pliego interpelatorio de 18 preguntas donde había dos temas centrales. Uno, la compra irregular, ¿no? Para llamarlo de alguna forma, el tema de computadoras por 140 y tantos millones, y otro el tema relacionado a los panamericanos. Ese era el tema. Y en una interpelación tú vas a responder esos temas. Podría eventualmente sumarse algunas preguntas, algunas cosas, pero lo central era eso. Entonces, cuando se especula también el hecho de que antes de que llegue la interpelación, de que podría darse en caso, ¿no es cierto?, esta interpelación avanzara una cuestión de confianza, estás tocando mal los procesos, porque estás tratando de poner un parche a un partido que todavía no lo has jugado porque no ha venido la interpelación. Porque el tema de la confianza surgió de las filas del gobierno antes de la interpelación. Antes de la interpelación. O sea, ya ellos decían, si ustedes interpelan y entonces censuran, nosotros ponemos confianza y los traemos abajo ustedes en la siguiente todavía. O sea, ya, esta es una guerra a morir por Saavedra. Entonces era un tema ahí. Y que creo que uno de los más grandes errores es cuando las reformas que son muy importantes, como es el caso de educación, como es el caso de la universitaria, que yo voy a apoyar que esas reformas continúen y se pueda mejorar. Toda ley es perfectible. Si tú necesitas precisar algunas cosas y hay que mejorarla, hay que mejorarla. No hay ninguna ley que sea tan perfecta que no necesite los ajustes respectivos. Y eso es absolutamente normal. Pero entonces, cuando tú ya personalizas una ley, la minimizas la importancia de esa ley. Yo creo que en estos momentos, cuando ya se han dado estos hechos, hay una moción de censura en el camino, y por los votos que tiene Fuerza Popular no tienes que adivinar que finalmente se da la censura, no tienes que especular allí. El gobierno lo que tiene es que pensar claramente cuál es su paso a dar. Y su paso, para mí, mucho más sensato, antes que seguir en estos enfrentamientos, es evaluar bien su marco de lo que tiene, la fuerza que tiene, las condiciones que tiene, la reforma que tiene en la mano. Y que esta tarde, el presidente lo ha dicho muy bien, y que todos compartimos eso, desde el Acuerdo Nacional, todos los partidos, que la reforma de la educación es una política de Estado. Y una política de Estado no puedes personalizar, no puedes poner en riesgo porque hay un ministro, que ha sido un ministro reconocido, competente. Claro que sí, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es un término de que hay que aclarar, por supuesto, este tema de las denuncias sobre corrupción en el Ministerio de Educación. Eso tiene su canal. El canal de la Contraloría, el canal del Ministerio Público y finalmente si llega al Poder Judicial, ese es el canal. El Congreso es un evaluador político, hace control político y finalmente la sanción que se ve es que hay una responsabilidad política del ministro o de cualquier otro ministro. No es Saavedra o es Juan Pérez, es de cualquier otro ministro que tenga que manejar el sector y en estas condiciones, y no poner en riesgo una reforma que de hecho todos los peruanos, desde los niños incluso ahora último hasta los mayores, queremos que haya una reforma que dure en el tiempo, mejore en el tiempo, porque allí le estamos poniendo casi la mayor parte de las balas, ¿no? Claro, ahora tú te imaginas que hubiera ganado Keiko Fujimori, ¿no? Y que hubiera pasado esto con su ministro de Educación, que hubiera encontrado en la prensa 146 millones de soles así, de corruptos, que le hubieran dicho, no hay ningún problema, que se quede la ministra de Educación o el ministro de Educación. No, ¿no es cierto? Hubiera sido un escándalo, pues,
de proporciones como es el que hemos visto acá. Entonces no se aplica el mismo rasero, da la impresión. Hay una evaluación, la evaluación que se tiene que hacer. O sea, cuando tú escuchas el nivel de las denuncias, pero que además es probable que no sean las únicas, sino que hay que revisar. Pero eso no está diciendo el ministro... es corrupto. Saavedra es el corrupto. De ninguna manera. Yo creo más bien que yo tengo la impresión que no tiene nada que ver en lo absoluto, pero es una impresión personal mía. Yo creo que es una persona honesta, no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero el tema político tiene todo que ver. Es la misma impresión que yo tengo. O sea, Saavedra yo lo conozco bien, no va a estar metido en cuchipandas, pero hay la necesidad, ¿no?, de asumir una responsabilidad política y poner eso cuanto más antes y con el mayor rigor posible en la investigación de los órganos que corresponde. Porque cuando se hace una denuncia política y se maneja políticamente cualquier nivel de denuncia de corrupción, generalmente termina en impunidad. Acá hay que separar las dos cosas, ¿no? Uno, lo que corresponde a la responsabilidad política, y lo otro que corresponde a la investigación técnica y profesional que se tiene que hacer, alejado de todas las pasiones políticas, ¿no? Claro, ahora, sería interesante que ustedes pudieran hacer seguimiento desde el Congreso, César, a lo que ha pasado con el asesor presidencial Carlos Moreno, ¿no? Es decir, cómo es que eso va a continuar un proceso de investigación que permita saber qué es lo que está ocurriendo en realidad en el entorno presidencial, por un lado, y por el otro lado, esto que ha hecho el ex defensor del pueblo, el señor que ha estado acá para presentar justamente este documento, don Eduardo Vega. Entonces, Eduardo Vega ha presentado esta serie de recomendaciones que son 100. ¿Cómo es que se van a hacer seguimiento? ¿Cómo van a vincularse a algo? Porque si no, va a ser en realidad una cortina de humo. Y si es así, oye, qué cosa y qué impresión tan frustrante van a tener y desesperanzadora los peruanos de ver cómo frente a un hecho de corrupción se tapa trayendo personas para que hagan una comisión que investigue, que sugiera, que proponga, que viaje por el Perú para hacer las cosas y al final de cuentas, nada. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Han invitado al señor al Congreso para que cuente qué ha hecho? En fin, ¿qué piensan desde la bancada de Alianza por el Progreso? Y tú, César, con la experiencia que tienes, ¿qué puedes hacer para justamente luchar contra la corrupción en ese caso específico de lo que ha hecho el ex defensor del pueblo? Bueno, en primer lugar, yo creo que las personas que componen esta comisión o que han compuesto esta comisión de trabajo son personas muy reconocidas, de un valor moral importante, que no creo que sea una comisión que deje utilizarse como cortina de humo. En segundo lugar, el tema de la corrupción es tan pesada en este gobierno. Acaba de salir una cifra que más o menos es el 10% del presupuesto total lo que se va en temas de corrupción. Significa más de 12.000 millones. 12.400 más o menos, lo que ha salido hoy en Perú 21, así es. Exactamente, ¿no? Eso son cifras mayores que estás hablando, ¿no? Que se le quita de oportunidades al Perú. Y por lo tanto, este mismo tema de corrupción tiene que ser a partir del Ejecutivo, a partir del Congreso y a partir de todos los órganos correspondientes como uno de los temas fundamentales que hay que ver. Pero que hay que sacarlo del ámbito de la politización para ponerlo en el exacto sitio donde corresponde, que se evite la impunidad. De tal manera de que esta comisión que ya entregó un documento al presidente de la República. Todavía nosotros conocemos de manera general lo que se ha salido por los medios de prensa. No he tenido la oportunidad de reunirte con él. No ha habido esa oportunidad. Pero yo creo que habrá la oportunidad, porque es una comisión tan importante. El Congreso tiene la misma importancia o el mismo interés de ver este tema con importancia, así como el Ejecutivo, que tenemos que buscar cuáles son las maneras como nosotros nos informamos sobre eso para hacer el seguimiento que corresponde desde nuestra propia función. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, César, permítenos. No? Y queremos regresar para, a ver, tú has estado, digamos, al mando de la presidencia del Consejo de Ministros por unos meses. ¿Cómo se puede implementar una política pública que dependa de una persona? Esa pregunta la planteamos
para pensarla en los comerciales y regresamos contigo y tu respuesta, por favor. Vamos a una pausa, amigos, y estamos con ustedes inmediatamente después en Redes y Poder. Permiso.